Muy bien, muchas gracias por permitirme este momento y realmente para mí es una emoción muy grande y un agradecimiento a todos ustedes por tratar de exponer mi trabajo que se hace con tanto cariño, sobre todo con tanto cariño, con profesionalidad, pero con cariño, y que no solamente depende de mi persona, sino de un grupo de trabajo de la Escuela 197 de Montevideo, Uruguay, que es un país muy pequeño. A veces los uruguayos somos muy críticos de la tarea que hacemos, no somos para nada divertidos como son de pronto los brasileros, nuestros vecinos del norte. Pero, sin embargo, a mí me pareció oportuno que esta era una forma de contactarnos y de aprender mutuamente. Yo quería mostrarles, ustedes tuvieron ya la oportunidad de ver un cuento que se llama Niña Bonita, que se hizo en un aula, en un salón de clase, con métodos tecnológicos básicos, porque fue un celular solamente, y se grabó el mismo cuento en lengua de señas que se subtituló en español, para entrar en una de las estrategias didácticas de cómo enseñarle a escribir a un sordo. Como es sabido, ese es un problema mundial. Entonces hay tres pilares básicos en los cuales mi tarea se basa, que es en la confianza mutua del alumno y el docente, para tratar de que los errores sean aceptados, minimizados y alentados a corregir en una relación interpersonal de férrea fraternidad. Son chicos adolescentes entre 12, 13 y 14 años. El segundo pilar es el volverlo a intentar una y otra vez hasta lograr el resultado deseado. Y el tercer pilar es justamente difundirlo, que es lo que estamos haciendo hoy. No sé si me precedió a estas palabras un video que hice para ubicar un poco la tarea de la educación de sordos en mi país. Hay que remitirse a que en Uruguay la educación es gratuita, obligatoria y laica, y va desde los 3 años de edad hasta los 12 en una escuela primaria, de adolescentes hasta 18 años en un secundario y luego la universidad, para los oyentes. Pero para la educación del sordo empieza antes, empieza ya en el maternal, empieza en niños pequeñitos, de 1 año, 2 años, y a partir de ahí que la lengua de señas juega un papel fundamental. A mí lo que me toca enseñar es la escritura de los sordos, y lo hago en un aula de 6º grado, chicos muy grandes, que ya están por egresar de la etapa primaria, teniendo en cuenta 3 modalidades. Una, que se cuenten cuentos en lengua de señas, que se autograben y luego se escriban, o que se lean en textos de español modelos y luego se vuelvan a escribir. Y la otra es que a partir de una figura o de una filmación, de una imagen, cualquiera de esas 3, se escriban en formatos textuales parecidos a lo que puede incitar a razonar la figura, hasta obtener un texto en español. Esas son como 3 modalidades de trabajo. Esas modalidades de trabajo en realidad son de prueba y error, porque en mi país, como en muchos lugares del mundo, se empezó recién en 1987, inició la escuela bilingüe en la que yo trabajo. Entonces, el camino para recorrer el bilingüismo fue arduo y necesitó que los docentes nos preparáramos en lengua de señas, pero no solamente la lengua,
sino en la cultura del sordo, propiamente dicho. Por eso, en esa cultura, posicionados en esa cultura, el grupo de trabajo que conforman mis alumnos y yo, usamos un material que para Uruguay fue muy fácil de instrumentar, que fue la X, lo que aquí se llama XO, la letra X y la O, que significa una computadora por niño, que eso es una cosa que lo da el Estado a todos los escolares de las escuelas públicas del país. Claro que en Uruguay somos solamente 3 millones de habitantes, entonces es fácil obtener recursos para dar una computadora a cada niño escolar porque somos muy pocos. Pero para los sordos eso fue fundamental, porque gracias a esa computadora pudieron conectarse con todo el país, conectarse con gente fuera del país, pudieron grabarse, pudieron escribir y pudieron realmente empoderarse. Yo creo que eso fue entre el bilingüismo de 1987 y esa tecnología que fue de acceso universal, tomaron fuerza y entonces empezaron. Primero a escribir con un poco de vergüenza, porque decían que los oyentes, como cultura mayoritaria que es, los oprimían, de alguna manera se buscaban muchos detalles en sus escrituras, los criticaban. Cuando realmente logramos que eso pudiera borrarse y desaparecer, recién ahí ellos pudieron escribir, no importa qué, pero sí lo que pensaban y cómo pensaban en lengua de señas. Por eso se hizo como una traducción entre el pensamiento en lengua de señas y la escritura del texto en español. Para lograr una escritura que es comunicar a lo que ellos querían decir, se tiene que hacer 3, 4, 5 reescrituras. Y ellos lograron tener paciencia para una y otra vez hacer muchas veces lo mismo. Por eso, los textos que presento y que están a disposición también en un canal de YouTube que yo tengo, esos textos, esos en realidad son realmente trabajados desde la lengua de señas hacia el español. Y tienen un logro que los propios sordos se alientan a seguir adelante y se alegran de poder comunicar a todos los oyentes y a los demás sordos sobre cuentos, cualquier tipo de narración, noticias, recetas de cocina, instrucciones de cómo armar un aparato electrónico, paseos, cuentan paseos que hacen, filman en lengua de señas, subtitulan y escriben. Entonces se logró un nexo virtual entre, por ejemplo, toda mi clase, que son entre 8 y 10 alumnos, y aún en vacaciones, nosotros ahora en Uruguay estamos de vacaciones de verano, aún en vacaciones, los alumnos sordos quieren volver a las clases y tenemos la conexión virtual aún hoy, que no hay clases. Entonces, eso es una alegría porque de alguna manera los sordos como que dejan entrar a algunos oyentes, a algunos docentes, a algunas personas, a su propia comunidad, porque realmente ofrecemos una alternativa que los hace aprender más cosas. Y eso es también un orgullo personal como docente, como individuo. Dentro de la presentación habíamos hablado de cómo era el Uruguay en su educación, de cómo era la educación de sordos concretamente, y cómo era el programa dentro del aula. Los niños es la única escuela, las escuelas de sordos son las únicas escuelas que los niños van en doble turno, de 8 a 12 y de 1 a 5 en el local escolar,
de 12 a 1 ellos almuerzan ahí dentro, que los provee la escuela, que es del Estado, el almuerzo se los da la escuela, que es del Estado, y en ese horario, que son 9 horas de educación diarias, se divide así. En las 4 horas de la mañana se da el currículum de cualquier programa escolar de los oyentes, todo en lengua de señas. O sea, que las personas, maestros de la mañana, son competentes en lengua de señas. Se trabaja con la figura del instructor, que es un sordo adulto, por supuesto con lengua de señas como lengua natural, que está al lado del docente y que acompaña el proceso de aprendizaje de esos chicos. Y en la tarde está la enseñanza del español, con su modalidad escrita sobre todo, pero con varias otras cosas, como esto de la tecnología, y realmente se logró, con esa extensión horaria de los niños sordos, de alguna manera paliar aquel déficit que traen los chiquilines, porque cuando entran a la escuela, como pasa en todas las partes del mundo, que nacen sordos en hogares oyentes en un 90% y más, cuando entran a la escuela, no tienen lengua, porque no conocen su lengua natural, porque nunca estuvieron en contacto con un sordo, ni conocen el español que hablan sus padres. Por tanto, en los primeros años que yo dije que la escuela empezaba en la parte maternal, con 1 o 2 años, niños de pañales van a la escuela, ahí las maestras sordas, porque hay maestras sordas, le enseñan de la misma manera como enseñaría a su mamá todo el vocabulario a través del juego, le enseñan en el maternal 1 año, 2 años, 3 años de edad la lengua de señas, mediante el juego. Recién a partir de los 4 años empieza el currículum obligatorio como para cualquier oyente. Y quería plantear esto y mostrar, como en el video se hizo, cómo se analizaron los textos a partir de la producción de los chiquilines, que ellos ya están por egresar, como dije, de la escuela, porque con ese análisis que yo les hago, el análisis que yo les hice a ustedes, es el que yo siento uno al lado del otro y empiezo a analizar con ellos el porqué de los errores del español. En un caso de un texto que presenté, un chico había puesto la palabra sillado, porque en español, en la lengua de señas uruguaya, la seña sillado es de silla, que es así, sentarse, como hago la seña ahora, y silla es igual. Entonces él confundió la palabra sentarse con silla y inventó un participio pasivo, sillado. Y ese tipo de cosas dan a investigaciones, a investigación-acción dentro del aula para él, para sus compañeros y para las demás clases y para las futuras clases de sexto. Yo este año lectivo voy a tener otra vez sexto y voy a tomar algunos modelos de textos como para que lo lean y si se dan cuenta o no, si ese era un error dentro del español y por qué yo, que entiendo de la lengua de señas, me doy cuenta de lo que quiso poner y un oyente que no sabe lengua de señas le parece que eso está muy mal. Y a partir de ese análisis se van creando nuevos vocabularios, nuevas estructuras, nuevas formas de aprender el idioma español y me parece que se han hecho logros y avances. Por lo menos comparado con años atrás, yo llevo ya 12 años en la escuela, creo que sí, que han habido logros. Era muy corta esta exposición, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, estoy a las órdenes. Vamos a ver si podemos comunicar ahora por este micrófono.
que se va a comunicar conmigo. Hola. No, todavía no. Hola, otra vez vuelvo a estar aquí sin nada. Bueno, primero, enhorabuena por el premio del cuento de La Niña Bonita. Enhorabuena. Después quiero hacerte unas preguntas. En el centro educativo en el que estás trabajando, quiero saber si en tu país, en Uruguay, está reconocida la lengua de signos o no. En el caso de que esté reconocida dentro de tu centro, ¿cómo trabajáis en el currículum la lengua de signos? ¿La trabajáis o no? Y aparte, quiero saber también si en el centro hay alumnos oyentes o sordos, si es un aula de integración o están separados los alumnos sordos y oyentes por sus necesidades. Y ya no me acuerdo de nada más. Mira, muy buenas tus preguntas, porque en Uruguay la lengua de señas uruguaya está reconocida por ley y el español no. Hace poco, en el 2005, los sordos hicieron una lucha y reconocieron a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de los sordos y dentro de la ley con la obligatoriedad de que en los programas escolares y también en los programas de televisión informativos haya la obligación de tener un intérprete de lengua de señas. En los canales privados no se ha podido lograr todavía, porque esa ley está vigente, pero a veces se controla en forma laxa. Esa es la primera pregunta, que me parece hasta paradójico. Nosotros somos Uruguay y hablamos español, sin embargo, no está reconocido como una lengua oficial el español, pero sí la lengua de señas uruguaya como lengua oficial de los sordos. La segunda cosa, que en Uruguay existen 4 escuelas de sordos en todo el país. El país está dividido en 19 departamentos, que serían como 19 provincias. Esas 19 provincias, solamente 4 de ellas tienen escuela de sordos, y las otras tienen clase de sordos, que ahora voy a explicar qué es. En la escuela de sordos van solo alumnos sordos, solo sordos. Existe una polémica en las políticas educativas que los maestros de sordos ya tomamos partido, que es la integración de los niños en realidad no es bueno para ellos. ¿Por qué propendemos por escuelas especiales y no para integrarlos con oyentes? Porque en las escuelas, en la escuela de sordos, realmente es una segunda familia, realmente es su segunda casa. Porque nosotros no solamente enseñamos la currícula que se enseña, contestando a la pregunta, el mismo programa escolar de todos los niños oyentes, el mismo en lengua de señas. ¿Y quién lo enseña? Las maestras tituladas y especializadas en sordos, junto con un adulto sordo que es un referente en la lengua. Entonces, en la mañana se habla lengua de señas, hasta el portero, la señora que limpia, el que le sirve el desayuno, todo el mundo habla lengua de señas. En la tarde también se habla lengua de señas, pero se está dedicado a la enseñanza del español. Entonces, es una escuela bilingüe por eso, pero además es solo de sordos. Claro que hay sordos que tienen otros hándicaps y otros problemas, como los oyentes también lo tienen. Los oyentes también son oyentes y tienen determinados problemas y van a una escuela de oyentes. Los sordos son sordos y van a la escuela de sordos, aún teniendo otros problemas. Cuando no hay escuela de sordos, en provincias que no hay escuela de sordos, en una clase de oyentes hay una aula, solo una clase específica para sordos, donde también hay un referente sordo, sordo adulto, y la maestra que sabe lengua de señas. O sea que es una clase dentro de la escuela de oyentes, pero es una clase. Y está regulada
por la misma política de las escuelas especiales, que le llaman acá a las escuelas de sordos. La lucha de los propios sordos y que los docentes también aportamos y compartimos, es que se dejen a los sordos así, porque no es lo mismo integrar a una persona con un problema motriz, a una persona que es ciega, que tiene su propia, tiene la misma lengua de cualquier oyente, que en nuestro caso es el español, que integrar a un sordo a una escuela de oyentes cuando en esa escuela no se sabe lengua de señas. Eso no queremos nosotros. Entonces, por eso queremos mantener la escuela como está. Y es una escuela muy grande, ocupa mucho, casi una manzana de tamaño, varios pisos, y es un centro de recursos para otros alumnos sordos que a veces no van a esa escuela o porque van a la escuela privada, y con mucho contacto con la parte secundaria, porque cuando termina la escuela pasan a secundaria, que también hay un liceo bilingüe de primero a tercer año de liceo, que son más o menos 12, 13, 14 y 15 años, con intérpretes. Los profesores varían, hablan en español y el intérprete al lado les interpreta la clase. A mí me parece que la riqueza de la escuela es que el docente habla su lengua. Entonces, es exactamente como yo fui a la escuela. Yo fui a la escuela con una maestra que hablaba mi lengua. Y mis alumnos van a la escuela donde yo les hablo su lengua. Y me parece que eso es un avance. Hola. Bueno, te quería hacer una pregunta de una curiosidad que te ha preguntado sobre el reconocimiento de la lengua de signos, pero quiero saber también si está centrado en la educación y si todas las personas que trabajan utilizan la lengua de signos para comunicarse. No sé si me he explicado bien. Sí. Lo que quiero saber es si también otras personas de otras profesiones también utilizan la lengua de signos, por ejemplo, en la calle. De lengua de señas para la policía, como dijo ella, para otros empleados públicos tienen. Eso tiene, la propia escuela da cursos de lengua de señas para ellos. Uno en la mañana y otro en la tarde. Pero además existe la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, cursos básicos de lengua de señas, y cursos avanzados de lengua de señas, y cursos para obtener el título de intérprete en lengua de señas. O sea que en la propia Universidad de la República, que también es gratuita y para todo el que ya haya aprobado el liceo, puede entrar, ellos pueden ir a cursos de lengua de señas. Existen en algunos organismos públicos, una cosa muy importante es que se aprobó una ley donde todo organismo público tiene la obligación a los llamados a concurso de dejar entrar un 4% de personas con discapacidad en general. Dentro de ellos se anotan los sordos. Entonces entran muchos sordos a muchos organismos públicos, o sea, a trabajos del Estado. Por ejemplo, las municipalidades, la empresa de la luz, la empresa de los teléfonos, la empresa de los móviles, todos esos que es público aquí en Uruguay, entran muchos sordos. Entonces, una vez que entran los sordos, esos empleos, esos organismos públicos vieron la necesidad de tener que enseñarle a las personas que estaban involucradas con esos sordos lengua de señas. Yo concretamente en otro trabajo que no tiene nada que ver con la educación, porque tengo otro trabajo que no es de la educación, trabajo en un lugar donde trabajan muchos sordos. Y se suscitó lo siguiente, que los sordos necesitaban una persona que les tradujera en lengua de señas y me venían a llamar a mí para que fuera.
A raíz de eso, yo presenté un proyecto en ese organismo público para hacer un curso de lengua y señas con todos esos sordos que están ahí, todos que son docentes y yo como la docente oyente, y enseñamos a los funcionarios públicos en contacto con los sordos o que atienden al público general o a a ellos les enseñamos un curso de seña básico. Entonces también el estar dentro de la comunidad hace que uno pueda interactuar en la lengua de señas con otras, en otros lugares. Desde ya voy a decir que están invitados a venir a conocer la escuela de Montevideo. Quiero hacerte otra pregunta, una curiosidad con respecto a los intérpretes. Para trabajar de intérprete, ¿la formación es dentro de un ciclo formativo o de un grado universitario? Un grado universitario. Un grado universitario de 3 años o 3 años y medio, con una tesis. Hola. Sí, hola. ¿Me oye? Enhorabuena por su trabajo de campo y gracias por participar y por colaborar, enriquecernos de Muchísimas esta experiencia. Me gustaría hacerle una y pregunta. Están invitados a la Escuela 197 de Montevideo, por supuesto. Gracias. Me gustaría hacerle una pregunta muy concreta. En base a que este congreso es sobre sordos y escritura, y que usted ha compartido la experiencia de realizar la escritura de textos a través de cuentos. Me gustaría si podría usted explicarnos cómo realiza esas revisiones en base a la escritura, al inicio, el nudo y el desenlace, en base a los errores sintácticos que aparecen en la frase y morfológicos. ¿Lo realiza con el alumno uno a uno? ¿Cómo son esas explicaciones? Un poco más si podíamos adentrarnos. Las explicaciones son uno a uno con el alumno, pero para llegar a este texto que yo presenté, ellos tuvieron que pasar un primer nivel donde se empiezan los textos más, van secuenciados en dificultad. En el primer nivel, que es jardinera, el ciclo inicial, se habla vocabulario, se corresponde la palabra con la imagen. Luego, en primero y segundo, se empiezan oraciones muy, muy fáciles, de cosas, de cómo está el tiempo, o cosas personales, de lo que comen o lo que les gustan. En el nivel intermedio, que sería tercero y cuarto año escolar, se van confeccionando textos, y la escuela editó un libro que tiene lecturas que se van secuenciando en dificultad, y que ese nivel concretamente usa ese libro, porque todavía no está editado el mayor grado, y en ese libro se van viendo las estructuras del español, la morfología, todo en ese libro. Y ellos ya traen, cuando yo los recibo, que son quinto y sexto año escolar, ellos ya traen un texto ya sabido, ellos ya saben escribir un formato textual. Entonces, en quinto, como un texto modelo, ellos van incursionando los diferentes textos, los diferentes formatos. Por ejemplo, el año pasado, o 2015, no el 2016, sino el 2015, se hizo hincapié en el formato carta,
Tanto es así que se le hizo una carta al presidente de la República para pedirle que ampliara la imagen del intérprete en la televisión, porque ellos la encontraban muy pequeña. Y se hizo se hicieron varias cartas, primero cartas de solicitudes a la directora para un paseo, se vieron muchos formatos textuales, luego se hicieron cartas colectivas, luego cartas individuales, hasta que se logró esa carta. Con esa carta en principio tenía errores de superficie textual y errores profundos. Entonces, uno a uno con cada alumno, yo me voy sentando, porque son 8 a 10 alumnos nomás que hay en cada clase. Yo me voy sentando uno a uno con ellos y voy teniendo un código de corrección de poner, cuando subrayo todas las oraciones porque hay un problema de estructura, que el oyente eso no lo entiende. Lo entiendo yo porque sé que es una traslación de la lengua de señas al papel, como los oyentes lo hacen también en su primera etapa escolar, que pasan su oralidad al papel. Ellos lo mismo, su oralidad, que es el lengua de señas, la pasan al papel. Entonces yo voy diciendo, no, pero esto falta que tú lo hagas en español, con las reglas del español. Entonces ese código ellos van cambiando, prueban, ahora académicamente ellos ya no hacen objeto, sujeto, verbo, como era la lengua de señas antes, sino que ellos ya van modificando y van poniendo el verbo en el medio porque ya lo van sabiendo que en el español no va el verbo al final. Entonces ya van haciendo avances. Y hay algunas cosas que pasan en el vocabulario, como incomprensiones de palabras o verbos que no se corresponden con el número o género, que eso se va teniendo cuadernos de verbos específicos que se muestran, pero tú pusiste la tercera persona, y mira tu cuaderno de verbos y la tercera persona tiene esta terminación, y resulta que tú pusiste la de la primera persona, ¿por qué? Entonces ahí se van dando cuenta que en lengua de señas no existe esa concordancia que sí le existe en el español. Y por otro lado, después de varios formatos textuales que también se van secuenciando del más fácil al más difícil, ellos van logrando autonomía en la escritura. Entonces hay chicas de las cuales yo presenté textos que escriben 3, 4 hojas, porque ella ya tiene una autonomía en su escritura. Y se equivoca bastante. Y de las 2 personas, alumnas del año pasado que escribieron muy largo, una es sorda profunda. No oye, no tiene equipamiento, nada. Optó, aunque le hubieran dado un audífono, optó por la lengua de señas y quitarse el audífono. Quiere decir que ella optó políticamente por esa lengua y bueno, y escribe perfecto el español. Claro que si yo se lo doy a una persona fuera del ámbito escolar, parece la escritura a un extranjero, pero se comprende, y ese es el punto, que la escritura se comprende. Entonces, los formatos, a veces yo estaba tentada a comparar cuáles son los 3 momentos de un relato en un relato en lengua de señas, por ejemplo. Exacto. Yo muchas veces grabo cosas de cuentos de ellos, y digo, bueno, tú cuando empezaste cuando tú empezaste para contar el cuento, y cuando vino otro protagonista del cuento, otra parte, ¿por dónde entró? ¿Entró por la derecha siempre? ¿Entró por la izquierda? Tú cuando hiciste los roles, ¿hiciste así? ¿O cómo le diste roles? Cuando tú te posicionaste en el yo narrador, ¿qué hiciste? Yo le reflexioné sobre su propia lengua. Bueno, en el español es igual. Existen momentos del cuento donde hay que tener algunas palabras que te van avisorando que ahí va a empezar el nudo, que ahí va a terminar el cuento. Entonces lo voy comparando con su lengua. Eso es un poco lo de géneros de Bakhtin, que yo he leído y estoy de acuerdo con ello. Entonces trato que en la lengua de señas, en su oralidad en lengua de señas, tratar de reflexionar sobre los géneros discursivos de Bakhtin. Con mis propios alumnos, no se lo digo así, pero de alguna manera esa es la teoría que me ampara. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias entonces, Sandra, y muchísimas gracias porque que abriste una ventana para ver también cómo el trabajo funciona en Uruguay.
¿Qué horas son en Uruguay ahora? Muchas gracias a ustedes por permitirme esto. ¿Qué horas tienen ustedes ahora? Las 3 menos cuarto de la tarde. De la tarde. Entonces nos despedimos con buena tarde, una buena tarde. Muchas Muy gracias. buenas tardes. Suerte.